Bienvenidos. En el siguiente video ilustraremos la resolución de un problema que involucra el coeficiente de restitución. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Se considera una esfera de 100 gramos de masa que es soltada desde el reposo desde una altura inicial h1 igual a 10 metros si el primer rebote llega hasta una altura de 8 metros. Determinar el coeficiente de restitución entre el suelo y la esfera y la altura del segundo rebote. El objetivo de este ejercicio es calcular el coeficiente de restitución, conocer cómo se debe tratar con objetos que no se mueven como el piso para el cálculo del coeficiente de restitución y además involucra algunos conocimientos de cinemática para el cálculo de tiempos y distancias en caída libre. En la siguiente simulación se ilustrará con mayor claridad la situación del problema. Tenemos una esfera que está a una altura de 10 metros, realiza un rebote hasta 8 metros y queremos saber la altura del siguiente rebote y el coeficiente de restitución con el suelo. Se muestra la posición de la pelota en la altura máxima en cada uno de los respectivos rebotes. Tenemos en la condición inicial que se encuentra a una altura de 10 metros, luego de realizar el primer rebote que llega hasta una altura de 8 metros y nos interesa saber cuál es la altura a la que llega tras el tercer rebote. Para ilustrar la resolución de este problema vamos a extraer los diferentes datos que nos da el enunciado. Tenemos por una parte que la masa de la esfera es igual a 100 gramos, que en unidades del sistema internacional sería 0.1 kilogramos. Tenemos la altura inicial antes del primer rebote que la vamos a llamar h1, que es igual a 10 metros. Tenemos también la altura del primer rebote que la vamos a llamar h2, que es igual a 8 metros. Y las incógnitas del enunciado, que es el coeficiente de restitución entre la pelota y el suelo, y la altura del segundo rebote, que es llamada h3. Con el objetivo de calcular el coeficiente de restitución, planteamos la ecuación que nos permite obtener esta magnitud física. El coeficiente de restitución es igual a menos la diferencia entre las velocidades finales del cuerpo 1 y 2, dividido para la diferencia entre las velocidades iniciales del cuerpo 1 y 2. En este caso, los subíndices 1 y 2 representan los cuerpos en colisión, que en este caso sería la esfera y el suelo. La esfera la vamos a llamar el cuerpo 1, al suelo le vamos a llamar el cuerpo 2. Por lo tanto, necesitamos conocer las velocidades con las cuales se mueven la esfera y el suelo antes y después de la colisión. Debido a que el suelo permanece inmóvil antes y después de la colisión, nosotros sabemos que la velocidad 2 final e inicial es igual a 0. Para obtener la velocidad de la esfera antes de la colisión, utilizamos los conceptos de caída libre. Nótese que la velocidad de la esfera antes de la colisión es diferente a la velocidad inicial del movimiento de la esfera. La esfera parte del reposo en esta posición, sin embargo, adquiere velocidad a medida que se acerca al suelo hasta estar a punto de llegar a colisionar con el suelo. Por lo tanto, esta es la velocidad que nos interesa, la velocidad que tiene la esfera antes de colisionar con el suelo y también la velocidad con la cual sale la esfera después de la colisión. Primero vamos a calcular la velocidad que tiene la esfera antes de la colisión. Para ello vamos a necesitar calcular el tiempo que le toma a la esfera caer hacia el suelo. Partimos de la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la posición final de la esfera va a ser igual a 0 debido a que nosotros queremos saber la velocidad con la cual la esfera llega al suelo. La posición inicial de la esfera nos da de dato el enunciado. La velocidad inicial sabemos que es 0 debido a que parte del reposo. La aceleración sabemos que es la aceleración de la gravedad, donde consideramos el signo negativo debido a la convención. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es una ecuación con una incógnita que es el tiempo. Al despejar el tiempo obtenemos lo siguiente. En este caso he reemplazado el valor de 10 por el valor de h1 debido a que esta ecuación puede ser generalizada. Dado que nuestro objetivo es encontrar la velocidad que tiene la esfera en este tiempo, que lo vamos a llamar tiempo 1, reemplazamos este tiempo en la ecuación de las velocidades, lo cual nos da el siguiente resultado. Nuevamente es un resultado muy familiar en la física clásica. Vamos a llamar a esta velocidad la velocidad v1. Esta es la velocidad que tiene la esfera, a la cual la hemos llamado 1, y es la velocidad inicial en el sentido de que es la velocidad que tiene la esfera antes de la colisión. Por lo tanto, esta es la velocidad 1 inicial de la esfera. Vamos a subrayar esta celda porque la utilizaremos posteriormente. Ahora nos interesa saber con qué velocidad parte la esfera luego de la colisión. ¿Qué datos tenemos para calcular esto? Tenemos el dato de la altura del primer rebote. Sabemos que la esfera rebota hasta una altura de 8 metros
después de su primer rebote contra el suelo. Por lo tanto, ¿cuál es la velocidad inicial que tuvo la esfera después del choque? De la misma manera que calculamos la velocidad con la cual la esfera llega a la colisión, vamos a calcular la velocidad con la cual la esfera sale de la colisión. Aplicamos las ecuaciones de caída libre. En este caso, la posición final es la altura de 8 metros. La posición inicial es 0 porque partimos desde el suelo. La velocidad inicial es nuestra incógnita. A la vez planteamos la ecuación de las velocidades. En este caso, la velocidad final será 0 debido a que en la altura máxima la esfera no tiene ninguna velocidad. Es como que se detiene instantáneamente. En esta parte de la simulación podemos observar que en este punto la pelota como que se detiene levemente y de ahí comienza a caer nuevamente. La velocidad inicial es nuestra incógnita y la aceleración es la aceleración de la gravedad. De esta ecuación nosotros podemos despejar el tiempo y reemplazarlo en la ecuación de las posiciones. Al simplificar esta expresión obtenemos el siguiente resultado. Despejamos la velocidad inicial de esta ecuación y notamos que en el momento que reemplazamos la altura de 8 por la altura h2 tenemos una ecuación muy parecida al resultado que habíamos encontrado acá arriba. Teníamos que la velocidad inicial antes de la colisión era menos la raíz de 2gh y la velocidad después de la colisión es la raíz de 2gh. En el primer caso es h1, en el segundo caso es h2. A continuación vamos a reemplazar estas dos velocidades que hemos encontrado para la esfera antes y después de la colisión en la ecuación del coeficiente de restitución. Habíamos indicado previamente que la velocidad del suelo siempre iba a ser 0, antes o después de la colisión. La velocidad inicial de la esfera antes de la colisión era este valor. La velocidad que fue inicial para el movimiento del primer rebote corresponde a la velocidad final después de la primera colisión para la esfera que le habíamos notado con el subíndice 1. Por lo tanto, reemplazamos esta velocidad en la ecuación del coeficiente de restitución, simplificamos la expresión para el coeficiente de restitución y obtenemos que el coeficiente de restitución en este caso es igual a la razón entre las alturas. Al reemplazar en este resultado los datos del enunciado, obtenemos el siguiente valor numérico. La segunda parte del ejercicio nos solicita calcular la altura a la cual llega la esfera en el tercer rebote. Nosotros habíamos visto hasta el momento que la esfera parte del reposo desde una altura de 10 metros, cae hasta llegar al suelo con una velocidad dada por la raíz de 2gh1, golpea el suelo y rebota con una velocidad de raíz de 2gh2 hasta llegar a una altura h2 de 8 metros. Al realizar un tratamiento completamente análogo al mostrado en esta porción del ejercicio, podremos obtener que la velocidad con la cual la esfera cae hasta el suelo en el segundo rebote va a ser igual a la raíz de 2gh2 dirigido hacia abajo. Dado que conocemos el coeficiente de restitución, podemos calcular la altura h3 con la cual la pelota sale de la segunda colisión. Para ello, aplicamos la ecuación del coeficiente de restitución nuevamente. En esta ecuación, como habíamos mencionado, las velocidades asociadas al suelo serán 0, por lo tanto las eliminamos. La velocidad de la esfera antes de la colisión será igual a la raíz de 2gh2. Y el coeficiente de restitución habíamos encontrado que es igual a la raíz de h2 sobre h1. La velocidad antes de la segunda colisión con el suelo es negativa debido a que está dirigida hacia abajo. Despejamos la velocidad 1 final. Esta velocidad corresponde a la velocidad que tiene la esfera después de la segunda colisión con el suelo. Por lo tanto, es la velocidad con la cual parte la esfera desde el suelo en este instante aquí hasta llegar a una altura desconocida que es la altura h3.
Para obtener el valor de esta altura, una vez que conocemos la velocidad con la cual parte esta porción del movimiento, podemos calcular mediante las ecuaciones de caída libre. Para conocer el tiempo en el cual la esfera llega hasta la altura máxima en el segundo rebote, utilizamos la ecuación de las velocidades. En este caso, la velocidad final de este movimiento sería cuando llega a la altura máxima, que esta velocidad es cero porque la esfera se detiene instantáneamente antes de comenzar a bajar nuevamente. La velocidad inicial en este caso es la velocidad a la cual culminó la colisión de la esfera con el suelo en la segunda vez que colisionaron. Al despejar el tiempo de esta ecuación, obtenemos el valor T3, que es el tiempo en el cual llega la esfera a la altura máxima en la segunda colisión. Este tiempo reemplazamos en la ecuación que teníamos para calcular la altura h3. Además reemplazamos la velocidad 1 final, que era la velocidad que tenía la esfera luego de la segunda colisión con el suelo. Podemos notar que muchos de los términos se simplifican. Y al simplificar toda la expresión obtenemos el siguiente resultado. Obtenemos que la altura 3 es igual a la altura 2 al cuadrado dividido para la altura 1. Al reemplazar los datos numéricos que nos daba el ejercicio, obtenemos el siguiente resultado. Este es el resultado final del ejercicio. Con un análisis similar se puede obtener la altura de los siguientes rebotes y se puede encontrar además que la altura del enésimo rebote en este tipo de ejercicios está dado por esta expresión. Muchas gracias.